Buenas, ¿cómo andan? Este va a ser un tutorial de los conceptos básicos de RStudio, un repaso para los que ya vieron un poco en taller de informática y comenzar de cero para los que nunca lo vieron. Cualquier duda o consulta igual lo vamos a ver en clase, y también la idea de este tutorial es que les quede como una guía eh, para tener a mano, porque hay mucho código, y para repasar en el resto de los TPs. ¿Qué es R? Primero, todo lo referido a RProject o el programa R lo pueden encontrar en la página rproject.org. Es un software libre, gratuito, que funciona tanto para Windows, Mac, y algo muy interesante es que está continuamente actualizado. Toda la comunidad científica, ahora todos los que trabajan con ciencia de datos, muchos usan R y están continuamente desarrollando paquetes generalmente aplicados a estadística, cálculos matemáticos y gráficos de alta calidad. Entonces está todo siempre actualizado. Además, algo que está muy bueno, sobre todo para nosotros que trabajamos con bases de datos grandes, es que es muy fácil trabajar con muchos datos y no volverse loco como pasa a veces con Excel. Pero bueno, es una herramienta y no la vamos a usar en todo lo que tienen para dar, sino vamos a usar lo específico para geoestadística, así que no nos vamos a volver locos con R y tampoco vamos a programar mucho, solo vamos a ver cosas básicas. En la página van a poder encontrar descargar el programa. En el CRAN se encuentran todos los paquetes, que ya vamos a ver qué son paquetes, porque no voy a mencionar mucho. Y también más abajo en la página tienen bibliografía en todos los idiomas, así que eso está bueno. Y una cosa que tienen que saber también de R es que al ser software libre, tanto en YouTube como en Google van a encontrar respuestas para todas las dudas que les surjan. Eso está buenísimo también. Bueno, esta es la cara de RStudio. Lo que van a ver apenas lo abran. Les va a aparecer la consola con la versión que están usando de R. Acá es donde van a escribir el código y lo van a ejecutar apretando Enter. En este sector aparece el environment, donde van a aparecer los objetos que vayamos creando, los datos que carguemos, si creamos vectores, las variables, todo va a ir apareciendo acá. Y acá en Files nos muestra la carpeta en la que estamos trabajando. O sea, yo estoy en la carpeta E, en el disco E, en la carpeta tutorial, y acá es donde voy a guardar los archivos con los que trabajé. Para crear el archivo donde yo vaya guardando el código que escriba y después poder reproducirlo y que quede guardado, voy a ir a File y crear un nuevo New File y después el RScript. O también la versión abreviada es Ctrl+Shift+N. Y ahí vamos a obtener, nos aparece esta pantallita donde se puede escribir el código y lo vamos a ir guardando con el save. Esto sí lo voy a tener que guardar en la carpeta esta, así no lo confundimos al programa. Bueno, acá yo ya escribí algunas cosas en la consola. Si pongo Control L, se borra todo lo que tenía escrito antes, eso que aparecía en la versión de R, y puedo empezar a escribir. Yo acá hice un objeto de prueba, que es un vector, que ya vamos a explicar cómo se hacen los vectores, pero acá lo ejecuté apretando Enter y ya me figura acá el primer objeto. Me dice que son caracteres, 1, 2, 3, probando. Después, otra cosa, para definir la carpeta de trabajo se usa la función setwd con, entre comillas, escrito el texto, que es tutorial, la carpeta. Y
Para saber previamente en qué carpeta estoy trabajando, simplemente escribo get wd. Entonces con get averiguo en qué carpeta estoy y set para definir. Bueno, entonces acá teníamos el script. Acá podemos escribir tanto texto y como código. Para escribir texto y que el programa no lo lea, tenemos que poner un numeral adelante. Todo lo que escribamos después no lo va a considerar al reproducir el código. Y el resto, sí, ya es todo código. Yo acá escribí algunas cosas de prueba y hice más objetos. Dice p igual a 1, es un objeto, y ya me aparece acá en el environment. Lo mismo para el resto de los objetos. Para correr el código, simplemente puedo seleccionarlo y apretar Run, o escribirlo en la consola y apretar Enter. Y también apretando Control Enter también funciona. Por ahí, a medida que vayamos trabajando, vamos a ir llenando este environment con todos los objetos con los que trabajemos, y a veces nos perdemos cuántos objetos tenemos. Entonces podemos saber qué objetos tenemos escribiendo object o ls en la consola, y nos va a decir cuántos tenemos. También podemos querer saber qué tipo de objetos tenemos. Por ejemplo, el objeto p, ¿qué tipo de objeto es? Acá vemos que p es un 1, pero podría ser otra cosa. Entonces pongo class, esta función, lo escribo acá en la consola, simplemente class, entre paréntesis p, y me dice que es numérico. Lo mismo lo hice para r, bueno, todos son numéricos. A es un carácter, porque puse letras, A, B, C, D, E. Entonces con class podemos saber qué tipo de objeto tenemos. Después, para borrar estos objetos, acá hay una escobilla, simplemente la podemos apretar y se borran. O podemos escribir en la consola esto, rm, entre paréntesis, list, igual a ls, paréntesis. Con eso borra los objetos. Y con control L borro lo que está en la consola, pero no los objetos. Si quiero borrar solo uno de los objetos, solo pongo rm, que es la función remove. ¿Qué más nos aparece acá? Habíamos dicho que en files era la carpeta donde estoy trabajando. Para ir a plots nos van a aparecer todo lo que vayamos graficando. Este es el primer gráfico, así que las flechitas no están en gris, pero a medida que tenga más gráficos voy a poder pudiendo mover y cambiar de gráfico, hacerle zoom, exportarlos o borrarlos con la escobilla. Acá un gráfico simple XY con la función plot. Puse plot B y B, B en X y B en Y, y ya me grafica esto. Después tenemos los packages, que esto es lo que yo le decía, que RStudio ya tiene funciones propias y herramientas básicas, pero continuamente se están generando nuevos paquetes. Estos paquetes tienen funciones, bases de datos, gráficos y un montón de cosas que se van a ir sumando y que muchos vamos a usar. En este caso les muestro cómo instalar un paquete que vamos a usar mucho, que es el ggplot, que tiene re lindos gráficos. Simplemente se pone install y se escribe el nombre, se pone instalar, y después hay que cargarlo con una función que se llama library. Entonces, una vez que lo instalamos, escribimos library y el nombre del paquete y se suma a lo que estamos trabajando. Los paquetes siempre están instalados, pero no siempre están para reproducirse, entonces tenemos que llamarlos cada vez que los usemos, porque si no se satura el programa. Otra forma de llamarlos es apretando el tick que aparece acá, buscándolos en esta lista. Y después nos aparece help, que esto también está muy bueno. Si tenemos dudas sobre el uso de alguna fórmula, de alguna función, de lo que sea, podemos escribir en la consola un signo de pregunta y la función, o help y
entre comillas, la función que queramos preguntarle. Y en help nos va a decir cómo funciona la función, qué parámetros necesita, todo lo que queramos saber. Y una cosa que para mí es recomendable es hacerlo siempre que vayamos a usar una función nueva para saber cómo usarla y que no nos tire error de una. Después, R se puede usar como una calculadora, o sea, en la consola sumando, acá están varias funciones, algunas están en inglés, raíz cuadrada, SQRT, esto se lo puse acá para que lo tengan, pero pueden funcionar así simplemente en la consola o hacer operaciones más complejas, como vamos a ver más adelante. Después, yo les había dicho que había creado un objeto, pero no les había explicado muy bien cómo lo había creado. Y acá hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, yo voy a asignarle a una variable, en este caso temperatura, un valor para crear un objeto. Y eso lo puedo hacer utilizando estos símbolos. Un signo menor seguido de un guión o el igual. De cualquier forma da lo mismo. Entonces escribo el nombre de la variable. Esto se puede hacer más fácil con alt y el signo menos. Y después el número que quiero. Entonces ahí directamente me aparecen los objetos. La variable temperatura con un valor de 16. Y algo importante que hay que tener en cuenta es que el programa respeta las minúsculas y mayúsculas. O sea, fíjense acá que yo definí temperatura con mayúscula y el número seguido de la palabra. Si lo pongo separado me da un error, si lo pongo en minúscula me da error. O sea que tiene que ser exactamente igual. Igual van a ver que apenas empiecen a escribir les va a sugerir la opción correcta. Bueno, entonces yo puedo hacer un cálculo, por ejemplo. Yo acá definí la desviación estándar, que es igual a 10. Ahí creo un objeto. Desviación estándar 10. Y ahora yo quiero hacer una operación con esto. Entonces lo elevo al cuadrado. Desviación estándar elevado al cuadrado. Y me da el resultado, 100. Esto puedo ejecutarlo y que me aparezca el número, o puedo guardarlo como un objeto. Entonces acá puse que var es igual, var por varianza, a la desviación estándar elevado a 2. Entonces acá, si aprieto Enter, no me aparece el resultado, sino que se guarda como un objeto. Bueno, y yo mencioné que en R vamos a trabajar con datos, pero no especifiqué qué tipo de datos. O sea, en Excel ya sabemos, trabajamos con tablas. O sea, porque siempre las vemos y sabemos, o sea, podemos ver cada numerito. En este caso no vamos a ver cada numerito, porque eso es lo que queremos. Queremos trabajar con bases de datos grandes. Entonces hay diferentes tipos de estructuras de datos. Unas son los vectores, podemos tener matrices, podemos tener data frames o listas. Eso ahora voy a decir cada uno qué significa. La más sencilla es un vector. Los vectores son de un solo tipo, numérico, carácter, factor o lógico. O todos números, o todas letras, o todos factores, que son como clasificaciones, o todos lógicos, que es verdadero y falso. La forma más simple de hacerlos es usando la función combinar, que es una C, y separados por comas van a ir todos los elementos del vector. Por ejemplo, un vector con el número 3, bueno, simple, solo el número 3. Ahora quiero un vector con varios números, entonces pongo la C, quiero que tenga el 1, el 2, el 3, el 5, bueno, así creo un vector, una serie de números. También pueden ser nombres, números de muestra, como palabras. Entonces, si son palabras, lo tengo que escribir con comillas. No sé, quiero un vector que tenga los números de las muestras. Muestra 1, 2, 3.
Así me lo crea. Después quiero que un vector que tenga caracteres lógicos, cosas lógicas. True, true, false. Bueno, un vector lógico. Un vector que sea un factor, o sea, que clasifique, que como están definidos los factores, es un vector de caracteres, pero le especifico con el as factor, que es un factor. Porque si yo pongo solo el C y escribo basal, tondecita, cita, riolita, me va a hacer un carácter de nombres. Pero fíjense que si yo digo que es un factor, me dice que tengo estas rocas y estas son las categorías posibles. Andesita, basalto, dacita, riolita. O sea, esto capaz que con pocos datos no se entiende tan bien, pero ya van a ir viendo en la práctica cómo diferenciar uno de otro. Después, otra forma de hacer vectores es combinar diferentes vectores. De la misma forma, con la función combinar. Tengo un vector que tiene solo un 3 y un vector que tiene todos estos números. Si yo pongo C, el vector 1 como el vector 2, me los combina en un nuevo vector. Si yo no lo asigno a un nombre, a una variable, a un objeto, me aparece simplemente los números. Ahora, yo tengo un vector que puede tener un montón de datos, pero no quiero usar todos esos datos, quiero algunos datos de ese vector. ¿Cómo lo selecciono? Este es un ejemplo con el vector 3. El vector 3 tiene estos números, 33, 11, 38. Y yo le voy a decir con corchetes del vector 3, quiero las posiciones 1, 3 y 6. O sea, le voy a decir que de este vector extraiga este vector. Entonces me da 33, la 1, la 3, 38, la 6, 26. Esa es una forma de extraer datos. Esto lo puedo guardar en otro vector, por ejemplo, también. Si yo le pongo un número negativo, le voy a decir que quiero de este vector 3 todo menos las posiciones 4 y 7. Entonces, 33, 11, 38, pero no quiero la 10, la 7, 26 y no quiero la 7. Y así obtengo estos números. También puedo especificar una condición lógica, que es que del vector 3 yo quiero los valores del vector 3 que sean mayores a 15. Entonces me da 33, 38, 26 y 17. Otra forma de crear vectores es crear patrones. Por ejemplo, quiero un vector que tenga números del 21 al 31. Eso es simple. Simplemente escribo 21, 2.31 y me da todos estos números. Los puedo guardar dentro de un vector o solo mirarlos. También puedo hacer una secuencia con la función sequence. Escribo sec desde qué número hasta qué número y este es el by, o sea que quede cada 0, 5. Entonces 1, 1,5, 2, etc. También puedo decirle, en vez de cada cuánto, el largo que yo quiero que tenga. Entonces quiero que vaya de 1 a 6, pero quiero tener 10 valores. Entonces me dice 1, 1,5, 2,1. Y esto porque sí, estos son los 10 valores. Me los da en 2 renglones. Después hay otra función, que es la función repeat, que repite los valores que yo le pongo acá las veces que yo quiera. Yo ahora le puse un vector acá, entonces me va a repetir este vector las veces que yo ponga en el segundo espacio. Entonces 7, 8, 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Acá les dejé un link a una página donde tienen muchas más cosas que se pueden hacer con vectores, pero no vale la pena mencionarlas ahora. Acá les muestro algunas de las cosas que se pueden hacer. También podemos hacer operaciones con estos vectores. Por ejemplo, creo un vector 5, que es una secuencia del 1 al 7
by 2. Me olvidé de aclarar que automáticamente el tercer lugar de esta función es el by, no hace falta aclararlo, se puede poner o no poner y da igual. Y esto me daría el vector que es 1, 3, 5 y 7. Me olvidé de escribirlo. Bueno, si yo multiplico este vector por 2, lo que hace es multiplicar cada elemento del vector por 2. O sea, en vez de 1 es 2, en vez de 3, 6, en vez de 5, 10. Si le sumo 5, le sumo 5 a cada elemento del vector. 5 más 1, 5 más 3, así. Si aplico el logaritmo, le aplico el logaritmo a cada valor. Después hay otra función, que es la función sum, que lo que hace es sumar todos los elementos del vector. Entonces 1 más 3 más 5 más 7, 16. Acá puse otro ejemplo para que veamos algo. Acá voy a hacer la suma de otro vector que tengo acá, que es un vector que tiene un 2, un 4 y un NA. Este NA es una celda vacía, o un espacio en blanco, o un valor que no puede leer. Hay que tener cuidado cuando tenemos estas celdas vacías porque no nos da bien los resultados. Pero hay una solución que es aclarar, luego de lo que queremos sumar, esto, que es na.rm igual t o true, que significa el rm es remove, que elimine los sectores vacíos. Entonces ahí sí me suma el 2 y el 4 y me da un 6. Después puedo hacer operaciones entre vectores. Por ejemplo, creo un vector 6 que vaya del 1 al 4. O sea, 1, 2, 3, 4. Este vector 6 lo puedo sumar al vector que creé anteriormente, el 5. Entonces, suma también cada elemento de los vectores. El 1 se suma al 1, me da 2. El 2 al 3, me da 5. Y así sucesivamente. También con la multiplicación, multiplica elemento por elemento. Y esto me quedó repetido. También les dejé acá el link para que vean más operaciones con vectores, si quieren profundizar sobre el tema. Y acá hay un resumen de las funciones que ya vimos y algunas nuevas. Por ejemplo, length lo que hace es, nos dice la longitud o la cantidad de valores que tiene el vector. Max de x, o sea, acá pongo el nombre del vector, me dice cuál es el valor máximo que tiene el vector. Min, el mínimo. Which max me dice en qué posición está ese valor máximo, lo mismo con el mínimo. Si uso sum, la cantidad de veces que aparece el número 3, me dice ese número de veces. La función min para la media. Table me dice cuántas veces aparece ese valor. Y así sucesivamente, hay muchas funciones. Bueno, y ahora pasamos a las matrices o vectores multidimensionales. Al igual que un vector, pueden tener datos de un solo tipo, es decir, o todos números, o todos caracteres, o todos lógicos, o todos factores. Y la podemos crear con la función matrix, donde ponemos la condición o los números que queremos que tenga y la cantidad de filas y la cantidad de columnas que queremos. Por ejemplo, yo acá escribí matrix, quiero una matriz que tenga números del 1 al 12 con 5 columnas, 5 filas y 4 columnas. Y acá me crea la matriz. Y me tira una advertencia, porque claro, la matriz es más grande que los números del 1 al 12, entonces los repite. Y me avisa eso. Le había pedido que tenga 5 filas y 4 columnas. Y me ubica los números de esta manera. También puedo crear una matriz juntando vectores. Si los quiero juntar en forma de columnas, uso la función cbind,
y entre paréntesis pongo los vectores que quiero unir, y si quiero que los ponga como renglones o filas, uso rbind, o sea, column y row. Acá tengo un vector, tres vectores. Un vector 1 que es un número 3, vector 2 que son estos números, un 3 que tiene más números todavía, y los voy a unir como columnas. Y también me tiene una advertencia porque claro, los tienen diferentes tamaños los vectores. Entonces lo que hace es repetir el vector hasta llenar los espacios que yo les estoy diciendo que tiene que tener. Entonces le dije que tenía... No le dije nada. Perdón. Como el vector 3 es el más largo, toma las dimensiones de ese y va repitiendo los valores de los vectores más cortos. Esto lo tengo que tener en cuenta cuando creo una columna, que creo una matriz que me van a aparecer valores que no estaban originalmente en mi vector. Bueno, y por lo que decía anteriormente, lo que más conviene es que una vectores que tengan la misma cantidad de elementos siempre. Pero bueno, también le puedo asignar nombres a las filas y las columnas de una matriz. Por ejemplo, acá creo una matriz con números del 1 al 6 y le digo que tiene que tener 3 filas. Entonces me hace 2 columnas. Y a los nombres de las columnas son números de muestra. Como tengo 2 columnas, 2 nombres, muestra 1, muestra 2, con la función callNames. Con rowNames de la matriz tengo 3 filas, así que 3 nombres. No sé, acá puse sílice, aluminio y calcio. Y me pone los nombres arriba. Y cuando hago operaciones no los va a tomar como valores, sino que va a considerar que son nombres. Por ejemplo, ahora quiero saber las dimensiones de esta matriz. Si uso la función dim, me dice que tiene 3 filas, 2 columnas. Siempre primero la fila, después la columna. Otra cosa que puedo hacer con las matrices es transponerlas, o sea, darlas vuelta con simplemente una T y la matriz. Las filas pasan a columnas, columnas a filas. Bueno, y acá otros comandos, uno ya los expliqué. La función mode de la matriz me dice qué tipo de datos tengo como elementos de una matriz, similar al class que habíamos visto antes. IsMatrix me dice, es como que le estoy preguntando si el objeto es una matriz o no. O sea, me va a decir true si es una matriz, false si no lo es. También con los corchetes puedo seleccionar elementos de esta matriz. Y con la función apply puedo aplicar una función sobre las diferentes filas o columnas de la matriz, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Y estas ya las vimos. Después, una de las estructuras más usadas y que más vamos a usar nosotros son los data frames. Porque como habíamos dicho antes, las matrices podían tener datos de un solo tipo y nosotros queremos tener datos de todos los tipos posibles. Entonces es como una matriz, o sea, datos de 2 dimensiones rectangulares que tienen diferentes tipos. O sea, puedo tener tanto caracteres como números, como factores y valores lógicos. Son mucho más flexibles y la idea es que siempre usemos este tipo de matrices llamados data frames con filas que representen casos, individuos, observaciones, números de muestra y que en las columnas tengamos las variables o los atributos. Dentro de cada columna sí tienen que tener el mismo tipo de elementos y tienen que tener el mismo largo. Por ejemplo, voy a crear un data frame que se llama datos. Eso lo voy a hacer con la función DataFrame. Mi primer dato van a ser muestras. Este es el nombre de mi primer columna. Lo pongo entre corchetes. Muestra igual, o sea, este es el nombre. Y estos son los datos, que es un vector de caracteres. Muestra 1, muestra 2, muestra 3. Esta es mi primer columna. Mi segunda columna
tipo de roca. Este es el nombre. Igual, es una columna de factores acá. Y tiene los siguientes datos. Basalto, basalto, riolita. Después, tercer columna. Mi variable es sílice. Es un vector numérico. Tiene los valores 48, 50, 76. Bueno, cierro los paréntesis. Todos los que abrí lo tengo que cerrar. Y lo ejecuto. Y obtengo esta base de datos. Las muestras, el tipo de roca, el contenido de sílice. Así se crea un data frame. Bueno, acá lo vemos de vuelta. Obviamente esto pueden ser vectores y los puedo unir, yo los tenía creados, como vimos con las matrices. Después, de la misma manera que vimos antes, para seleccionar una parte de este data frame podemos usar los corchetes, como habéis visto en los vectores, o también el signo pesos. Si yo pongo datos, signo pesos, la variable, en este caso sílice, y aprieto Enter, me aparecen los valores de esa variable. Yo esto lo podría asignar a otra variable y ya separar el contenido de sílice de este data frame y trabajar solo con el contenido de sílice. También puedo usar los corchetes, como vimos antes, pero acá es un poquito diferente porque hay dos dimensiones. Entonces, voy a extraer. Quiero extraer de datos 1 los tipos de roca. Entonces estoy extrayendo una columna. Entonces en filas no va nada y en columnas la columna de tipo de roca. Y ahí me va a decir que en esa columna tengo basalto, basalto, riolita, y es un factor y estos son los dos niveles. Si quiero seleccionar una fila en vez de una columna, abro corchete y en el primer lugar voy a poner el número de fila que quiero extraer. En este caso la 3, que es la muestra 3, riolita 76. Y me la extrae con el nombre de las variables. Después, otra forma que tenemos de hacer referencia a una variable dentro de un data frame sin nombrar el data frame es usar la función attach. Esta función lo que hace es fijar el data frame. O sea, decir, bueno, solo vamos a usar este set de datos. Como que ya no me tenés que nombrar más el set de datos. Solo voy a hablar de las variables. Entonces uso attach datos y me olvido de los datos. Entonces ahora yo escribo muestra y me dice el número de muestra, los números de muestra. Si escribo sílice, me tira los valores de sílice. Si escribo tipo de roca, me dice los tipos de roca. Parece muy sencillo, pero capaz que después, si queremos cargar otra tabla de datos y nos olvidamos, hacemos lío. Pero hay que saber que esto existe y si vamos a usar solo una base de datos, bárbaro. Todas estas cosas así tiradas en el aire por ahí es medio complicado de entender, pero en la práctica está bueno. Después, cálculos con la información del data frame. Por ejemplo, quiero sacar la media de sílice. Entonces digo, min es la función para sacar la media. La columna de sílice era con el signo pesos, datos, signo pesos, sílice. Me calcula la media. O también de la otra forma que habíamos visto con los corchetes, la columna de sílice me calcula la media. Pero hay una forma de que me calcule la media de todas las variables que tengo. O sea, yo en este caso en el data frame tenía muestra, tipo roca y sílice, pero por ahí puedo tener sílice, aluminio, calcio, hierro. Entonces calculo la media para todas y me las guardo todo en un vector. Y eso lo hago con la función apply. Apply, en X va el data frame. Margin es si estoy haciéndolo para filas o columnas. 2 si es una columna. Y fun es la función que quiero aplicar a todos esos. En este caso, apliqué la desviación estándar, que se aplica con la fórmula SD. Entonces le aplico al data frame en cada columna la desviación estándar. Obviamente me tira error porque tengo muestra tipo de roca, que no son números,
pero en Silice me calcula la desviación estándar, que es 15,6. Si tuviera otras variables, me las calcularía también. Y la última estructura de datos que vamos a ver y que creo que existe son las listas. Las listas son estructuras de datos unidimensionales, como los vectores, solo tienen largo, pero a diferencia de los vectores, pueden tener elementos diferentes por los que son heterogéneos. O sea, puedo tener muchos vectores de diferente tipo. Y para crearla se usa la función list. Ahora me explico mejor. Voy a crear varios vectores. También pueden ser data frames o matrices. Pero yo acá hice vectores. Hice un fm, le puse un vector con solo un carácter que dice Río Damas. Otro vector que es ri y es un vector numérico. 20, 25, 30, 35, 15. Otro vector que es rocas, que es un vector de tipo factor, que dice andesitas, brechas, conglomerados, areniscas. Y otro vector que también tiene solo un carácter que dice Santiago Chile. Ahora yo voy a crear una lista con estos datos. Mi lista se va a llamar datos de campo. A cada elemento de la lista le voy a poner un nombre. Siempre que ponemos nombre va con comillas, igual, eso significa que estoy poniendo un nombre. Entonces el primer elemento de la lista es este vector que yo había definido antes, que le puse el nombre formación. Le sigue el otro vector que le pongo el nombre actitud. El siguiente vector le pongo el nombre de litología y el último vector le puse sitio de muestreo. Lo creo y así es como se ve una lista. Formación tiene un solo valor, que es Río Damas. Actitud tiene todos estos valores. Litología, todos estos. Sitio de muestreo, este. Si tengo una lista muy larga y no sé qué tengo adentro de la lista, puedo usar la función names y en la lista y me dice todos los objetos que tengo dentro de ella. Y también, igual que en un data frame, si uso el signo pesos seguido de la componente de la lista, puedo extraer los valores de esa componente. Y también en los corchetes sigo la posición dentro de la lista que quiero seleccionar. O sea, la 2 eran los datos de actitud, los puedo guardar en otro vector o hacer cálculos con esto. Y para terminar, otra cosa que hace falta decir para esta introducción a R es cómo cargo datos, tablas que ya tengo. Por ejemplo, fui de viaje de campo, tengo datos de todo tipo, tablas enormes, ¿cómo las cargo? Bueno, sí, depende del archivo, el tipo de archivo que tenga. Si es un TXT, un CSV o lo que sea, hay una función o una familia de funciones para abrirlo. Las más usadas en general son read CSV, donde en el primer lugar vamos a tener que poner el nombre del archivo con comillas y solo podemos poner solo eso y lo va a leer, pero por ahí lo lee mal, así que le tenemos que aclarar más cosas, que es que está separado en los valores, a veces puede ser coma o punto y coma, cuál es el carácter que separa la parte entera y decimal de cada número, es decir, si los decimales están con coma o con punto, y si hay la primera fila tiene el nombre de las variables, o sea, si hay un encabezado. Si es verdadero esto, le ponemos true o t, y entonces la primera fila lo toma como el título de cada columna. Para archivos txt se usa read.delim o readTable con lo mismo. O sea, podemos solo poner el nombre del archivo o le podemos aclarar más cosas para que sea más preciso. Acá yo puse en planos, tengo muchos datos de rumbo e inclinación en un archivo, lo leo y me tira todo esto. Y yo lo miro a simple vista y digo, no sé qué hay ahí adentro, así que
uso la función names y me dice todo lo que cargué en ese archivo. Names del archivito, tengo el ID de la localidad, el nombre de la localidad, la latitud, longitud, altitud, el azimut. Entonces ya puedo trabajar o separar los datos que quiero usar, los que no. Bueno, este es un ejemplo igual. Bueno, y con eso terminamos la introducción a RStudio y esas cositas básicas. Si escanean el QR, van a ir a una página donde pueden dejar preguntas de forma anónima y en clase les respondemos y las vemos en particular. También comentarios, lo que sea.